No es un problema de cambiar constituciones. Mira, en el Perú me parece que hemos tenido 12. Cambiando una constitución no cambias la realidad. Los ingleses no tienen una constitución escrita y nadie duda de la existencia de una constitución. En el Perú hemos tenido 12 constituciones escritas y yo creo que todos dudamos de la existencia de una constitución. No basta con escribir una constitución para que esta sea la realidad. Lo que nos enseñan en la universidad cuando vamos y aprendemos en las maestrías y en los doctorados es que la constitución sirve para limitar el ejercicio del poder. En el Perú las constituciones no limitan al poder, reflejan al poder. El presidente quiere subyugar a sus adversarios. No estoy hablando del presidente hoy día, siempre a lo largo de la historia. En el Perú la Constitución es un instrumento del poder. Sirve para dividir, para dar y para quitar, para imponer un programa político. No representa al país. Te hablo de cosas obvias. ¿Es un problema de esta Constitución? De todas las constituciones. Tienes un 80% de informalidad. 8 de cada 10 peruanos no cumplen la ley. Entonces no me hables de Estado de Derecho ni de Constitución. En segundo lugar, en ese 20% que cumple, entre comillas, con la ley, ¿no? La pregunta es, ¿para qué sirve la Constitución? Mira, si tú revisas las últimas constituciones, no me voy a ir a las del siglo XIX, solo las del último siglo, vas a ver que ninguna es una constitución verdadera. Son documentos revolucionarios que el ganador le ha impuesto al perdedor. Empecemos de hoy hacia atrás. La Constitución del 93, fruto del golpe de Estado del 92, donde el ganador le puso al perdedor su visión del mundo y su programa de acción política. La Constitución anterior, la del 79, fruto del golpe militar de Velasco Alvarado del 68. Y los militares no se fueron hasta que la Constitución recogiera sus reformas estructurales. De hecho, Morales Bermúdez observa la Constitución del 79 que tiene que ser promulgada directamente por la Asamblea Constituyente. La anterior, Constitución de 1933, fruto del golpe de Estado de Sánchez Cerro del 31 contra Leguía. La anterior, la última del siglo XX, o la primera, según como quieras verlo, Constitución de Leguía, fruto del golpe del Estado de Leguía contra sí mismo en 1919. No hemos tenido, por lo menos en el siglo XX, ya si vamos al siglo XIX es peor, ¿no es cierto? Ninguna constitución. Esos son documentos revolucionarios. Constitución es un proceso en el cual se va de abajo hacia arriba, donde todos nos sentimos representados en un texto constitucional. Ningún texto constitucional de los últimos que te he mencionado representa al Perú, porque son documentos impuestos por grupos de la clase política a sus rivales. Pero no, yo creo que tenemos que ignorar la Constitución escrita. Mira, yo creo que la Constitución es la Constitución histórica. En el Perú hay una Constitución que no es la escrita. En el Perú hay una Constitución histórica. ¿Cuál es esa Constitución histórica? La que los peruanos reconocen como tal. Lo que tendría que hacerse en el Perú, ¿Qué son los usos, las costumbres, como decía Savigny, el espíritu del pueblo, son los que realmente representan las instituciones políticas del Perú. Pero una Constitución es necesaria también, ¿no? Escrita no necesaria, ¿para qué la quieres? Basta con que exista, y en el Perú existe una Constitución. ¿Cuál es la Constitución del Perú? El Perú es un país presidencialista, claro. La Constitución dice que no, que es semipresidencial, como la quieras ver, ¿no? Unos dicen que es semipresidencial, la del 93, otros semiparlamentaria, depende cómo la leas. Yo creo que el Perú es un país presidencialista, no solo presidencialista, providencialista. El presidente representa no al Inca, como quería la izquierda de mi época, sino al rey. ¿No es cierto? El presidente es heredero de los poderes reales. Este no es un problema legal. Las constituciones se parecen todas. Este es un problema político. ¿Queremos limitar el poder o no? Y lamentablemente la historia política del Perú no es una historia, en ese sentido, democrática, de división y equilibrio del poder, sino una historia de concentración del poder.